Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan esta tarde a esta charla que forma parte del plan de formación integral del ecosistema Barranqueros de la Universidad Tecnológica de Pereira. Mi nombre es Yurani Calvo, yo soy profesional de emprendimiento de la UTP. Este espacio, el día de hoy, lo propiciamos en alianza con la Cámara de Comercio de Pereira. Hoy nos acompañan Elizabeth Duque y Jason Rivas. Pues ellos son profesionales de la Cámara de Comercio que tienen amplia experiencia y trayectoria en el acompañamiento en temas de formalización empresarial. Ellos nos ayudarán a despejar las dudas, nos darán las indicaciones para hacer este proceso de una manera ordenada, de una manera preparada, muy coherente también con los avances y la proyección que tengan cada uno de los emprendimientos. Este es un espacio que busca informar, que busca pues entregarles a ustedes todas esas indicaciones actualizadas para quien esté pensando en realizar su formalización, pues que conozca cuál es la ruta para hacerlo. Si tienen preguntas, nos las van haciendo saber, todas esas inquietudes nos las van dejando en el chat y a medida que avancemos las iremos evacuando. Bueno, la doctora Elizabeth es abogada, especialista en derecho administrativo, tiene una amplia experiencia en el área de registros y como abogada de la Cámara desde el año 2012. Jason es administrador de empresas, especialista en derecho urbano y también pues funcionario de la Cámara de Comercio de Pereira. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio con nuestros emprendedores UTP. Doctora Elizabeth y Jason, bienvenidos al espacio de Jueves de Emprendimiento de Barranqueros. Y bueno, espero que ustedes estén súper atentos a todo lo que nos van a compartir esta tarde, tanto nuestros conferencistas como nuestros emprendedores. Y bueno, adelante. Listo, muchas gracias, doctora Yurani, por la invitación a este espacio para contar a todos los emprendedores del ecosistema Barranqueros VTP de todo el tema de la formalización empresarial, ¿cierto? ¿Cómo se manejan los tipos societarios a nivel nacional, hablando de Colombia? ¿Cómo es el registro como persona natural? Como le decía la doctora Yurani, mi nombre es Jason Rivas, soy administrador de empresas y especialista en Derecho Urbano de la Universidad Libre. Experiencia en la Cámara, 18 años. Llevo acá en todo el tema de procesos de registro mercantil. Si tienen alguna duda con la presentación, algún punto específico, pues no duden en levantar la mano. Vamos a iniciar con todo el tema del área que yo lidero. Se llama Centro de Atención Empresarial. Una promesa de servicio que tenemos nosotros desde la Cámara de Comercio de Pereira es que todo el proceso de creación de empresa sea muy fácil. De la promesa de servicio, ¿cuál es? Que todo el proceso de creación se haga en un solo día, en un solo paso, en un único lugar y en un único contacto. ¿Qué servicios prestamos nosotros desde la Cámara y específicamente desde el Centro de Atención Empresarial CAE? La consulta homoninia. Nosotros podemos validar desde la Cámara de Comercio, incluso es una consulta pública, pero podemos asesorar porque a nivel nacional no pueden existir dos empresas con el mismo nombre. Entonces, esa consulta se debe validar previamente al registro mercantil. Nosotros como Cámara formalizamos el RUT ante la DIAN. No tiene una persona natural que nunca haya tramitado el RUT o a todas las personas jurídicas, independientemente el tipo societario que elijan ustedes, que más adelante la doctora Elizabeth les va a comentar un poco los tipos societarios, a todas esas personas jurídicas les tramitamos el NIT o el RUT. Esto se hace después del año 2007. Antes del 2007, un empresario, un emprendedor, tenía que ir a la DIAN a tramitar el RUT, tenía que ir a la Cámara para el registro mercantil, tenía que ir a la alcaldía municipal porque hay unas obligaciones básicas tributarias digamos que para registrarse y para pagar impuestos. Tenía que ir a la Secretaría de Planeación a consultar el uso del suelo. Nosotros, después del año 2007, prestamos todos los servicios de manera gratuita. Entonces, en Pereira, un empresario no tiene que desplazarse a ninguna de esas entidades y todo el proceso queda desde la Cámara de Comercio. Entonces, como lo dice acá, el tercer punto, nosotros enviamos información a la alcaldía de Pereira. En Pereira, un emprendedor, un empresario no tiene que irse allá para que le expliquen cómo es el tema de impuestos. Nosotros desde la Cámara de Comercio le explicamos, que es unas diapositivas que está más adelante, cómo se paga impuestos en este municipio.
hacemos el registro automáticamente, hacemos la matrícula mercantil, que es el objeto, digamos que nosotros como cámara, que es darle, digamos que esa publicidad a un comerciante, la calidad de comerciante, eso solamente lo da la Cámara de Comercio. Tenemos muchos casos donde una persona dice, yo tengo RUT y con el RUT ya soy comerciante. No necesariamente. La única cantidad que emite un certificado dando la calidad de comerciante son las cámaras de comercio. Nosotros hacemos también una asesoría básica en el registro de marca. Es más, tenemos un enlace directo con la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, para todo el tema de registro de marca. Porque una cosa es registrarse en cámara. Si bien a nivel nacional no pueden existir dos nombres iguales de una empresa, el registro de marca, ya el logo, los colores y demás, eso se hace entre la Superintendencia de Industria y Comercio o la SIC. Y el tema uso del suelo. El uso del suelo funciona algo parecido cuando se va a construir, digamos que la parte urbanística, un inmueble. Entonces, ustedes pueden tener un lote y usted dice, no, yo voy a construir 5 pisos en este lote, pues no es lo que la persona quiera hacer en ese predio, sino lo que la alcaldía, por medio del plan de ordenamiento territorial, le permita hacer en ese predio. Y en la parte comercial, funciona igual. Si hay un local que se adecua, que cumple, digamos, que las necesidades básicas de un empresario, un emprendedor, no es lo que quiera hacer un empresario en ese local o en ese predio o en ese inmueble. Es lo que la alcaldía le permita por medio del plan de ordenamiento territorial. Todas las actividades en Pereira, según la zona, según el predio donde se ubiquen, la alcaldía le dice si esa actividad es permitida desarrollarla allí o no. Esa consulta también la hacemos a través de la Cámara de Comercio sin ningún costo. ¿Quién más puede hacer consultas de uso de suelo o emitir conceptos de uso de suelo? Curadurías urbanas. En Pereira tenemos curaduría urbana. En los municipios, en otros municipios más pequeños por cantidad de habitantes, pues no hay curadurías y funciona desde la Secretaría de Planeación Municipal, que son las entidades encargadas directamente de consultar o dar conceptos del uso del suelo, decirles si es permitida realizar la actividad en determinado predio o no es permitido. ¿Listo? Digamos que son los servicios que tenemos desde la Cámara, del Centro de Atención Empresarial CAE. Todo es gratuito, de forma presencial o de forma virtual. Cualquier duda que tengan respecto a esos temas los podemos aclarar. Ya vamos con los estímulos en el tema de creación de empresa. El primer estímulo que hay a nivel nacional para la creación de empresa es una ley que las pidieron, los aprobó en el año 2016, es la ley 1780. ¿Qué promueve esta ley? El emprendimiento juvenil. Según esta ley, un emprendedor joven se encuentra en un rango de edad de 18 a 35 años, que no tenga más de 50 trabajadores y que los activos no superen los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Cuando hablamos de persona jurídica, se le da o se le otorga el beneficio cuando la mayoría del capital son jóvenes de 18 a 35 años, cuando los accionistas en su mayoría son jóvenes de 18 a 35 años. ¿Cuál es el incentivo o cuál es el beneficio? No se le cobra por el valor de la matrícula mercantil, que más adelante en otra diapositiva están los valores, lo vamos a hablar más adelante, no se le cobra por el valor de la matrícula mercantil de esa persona natural o de esa persona jurídica. Esa ley no aplica para establecimientos, sucursales ni agencias y el descuento está para 2 años. Entonces, si ustedes están emprendiendo, si van a crear empresas este año y si son menores de 35 años, se le otorga el beneficio este año 2026 y el próximo año también tiene otro beneficio, porque una de las responsabilidades que adquiere un comerciante al registrarse en cámara es renovar el registro mercantil una vez al año, siempre de enero a marzo de cada año. Entonces, la ley 1780, momento inicial de la matrícula y el primer año en renovación. Es el primer estímulo que hay a nivel nacional. El segundo estímulo o incentivo para creación de empresas es la ley 2495 del año 2025. Esta ley promueve la creación de empresas familiares. ¿Cuáles son las condiciones? Que deben ser personas jurídicas, cualquier tipo societario, que más adelante la doctora Elizabeth nos va a explicar un poco de los tipos societarios que funcionan en Colombia, las formas de constituirse, las formas de administrar. Entonces, primera condición, personas jurídicas y que tengan más de dos accionistas o más de dos socios. Y que la mayoría del capital esté conformado por cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad y primero civil. ¿Cuál es el beneficio?
Y diferente a la ley 1780 que da un beneficio para los jóvenes emprendedores, esta ley solamente da beneficio en el momento de la matrícula mercantil, no en el primer año de renovación. El valor de la matrícula mercantil de la sociedad no se le cobra al momento de constituirse. Igual que la ley 180 no aplica para establecimientos de comercio, agencias o sucursales, y tampoco para entidades sin ánimo de lucro. Desde la Cámara de Comercio de Pereira, nuestro presidente ejecutivo tiene como promesa de servicio que cualquier necesidad que tenga un emprendedor que apenas esté iniciando con su proyecto, se puede acercar a la Cámara y nosotros tenemos unos especialistas, unos asesores para apoyarlo en cualquier proyecto que ustedes tengan. Como servicios generales, tenemos avisos gratuitos para los emprendedores y los empresarios. No sé si han visto avisos en la ciudad con el logo de nosotros, eso es de forma gratuita. Tenemos asesores contables, financieros, jurídicos de forma gratuita. Tenemos el enlace directo con la Superintendencia de Industria y Comercio, o la SIC, para el tema del registro de marca. Tenemos ferias empresariales, la más conocida es Expo Camello, la feria del libro, que normalmente se hace en Expo Futuro, la feria del garaje, Sabor a mí, pero digamos que la más conocida a nivel nacional es Expo Camello. Esa feria tiene como beneficio que se eligen unos emprendedores, unos emprendimientos, y el beneficio es que no se le cobra nada por el espacio. Ese emprendedor allí, digamos que da a conocer su producto, a esa feria vienen muchos inversionistas, incluso de extranjeros, entonces es una forma de dar a conocer cada emprendimiento, cada producto que ustedes ofrezcan o cada servicio que ustedes ofrezcan. Si están interesados en alguno de esos servicios que se muestran acá en pantalla, se puede escanear ese código QR que está allí. Hay un enlace que es ese WhatsApp también que está en la primera imagen, el 301-724-1406. Entonces, si requieren apoyo, nosotros también tenemos enlaces con el SENA y con varias entidades del municipio y del departamento. Entonces, cualquier necesidad que tengan desde la Cámara y del Centro de Desarrollo Empresarial se le puede apoyar con esa idea, con esa necesidad que tengan. ¿Listo? Eso como beneficio. También tenemos todos los servicios virtuales. Cualquier proceso que ustedes tengan para hacer el tema de asesoría, por ejemplo, que es lo primero, como lo que estamos viendo en este momento, si después de esta charla ustedes quedan con dudas, si ya van a iniciar el proceso de creación de empresa y para que sea algo más personalizado, a través de la página web de nosotros, camarapereira.com, la opción de servicios virtuales, creación de empresa y matrícula mercantil, hay un enlace que es asesoría virtual. Lo tenemos todos los días de 1 hora, de 8 a 9 y de 2 a 3. Usted selecciona el día y la hora que les parezca más conveniente y allí nos cuentan más detalladamente el emprendimiento que tienen. Si es para hacer el trámite virtual, también podemos acompañarlos completamente virtual. Y si no es virtual esa asesoría, también tenemos, digamos que las sedes presenciales. La principal, sede principal de nosotros queda en la carrera octava 2309, local 10, a una cuadra del lago. Tenemos una sede en la Villa Olímpica, ubicada en la carrera 199302 o en Expo Futuro, a un lado de la entrada principal de Expo Futuro. Y en el departamento de Risaralda, de nuestra jurisdicción, tenemos sede en La Virginia, en Belén de Umbría, en Marsella, Quinchía, Santuario y Apía. El horario de atención es de 8 a 4 en jornada continua. Pero ahora lo que hemos tratado siempre es crear como esa cultura de la virtualización para evitarles a ustedes desplazamientos, de evitarles costos, esperas. Entonces, todos los procesos de creación de empresa, todos los procesos después de la creación de empresa, como mutaciones, reformas, nombramientos, bueno, todo lo que necesitan hacer después, la renovación de la matrícula mercantil, todo lo pueden hacer de manera virtual. Incluso tenemos una aplicación que la puede descargar desde Google Play o App Store y se llama Cámara de Comercio de Pereira. Allí, una vez ustedes queden registrados como persona natural, ustedes pueden expedir certificados en cualquier momento. Pueden hacer la renovación de la matrícula mercantil en cualquier momento. Consultar la homonimia, que es uno de los primeros pasos que ustedes tienen que tener presentes, porque ese emprendimiento o ese nombre comercial debe ser único a nivel nacional. Consulta de trámites y noticias de actualidad empresarial, todas las ferias que nosotros tenemos, todos los programas, también los puede encontrar a través de esta aplicación que tenemos. Uno de los canales para creación de empresa es la ventanilla única empresarial. Entonces, si están, que más adelante le vamos a explicar detalladamente el tema de persona natural, si lo van a hacer como persona natural, tenemos la ventanilla, es una plataforma muy amigable, muy sencilla de manejar y todo se hace virtual.
Entonces, ustedes crean un usuario, diligencian toda la información básica del emprendimiento, realizan por allí el pago de la matrícula mercantil y automáticamente quedan registrados ante nosotros. Nosotros ya vía correo electrónico le enviamos la confirmación de que esa matrícula mercantil ya quedó en el registro público mercantil y le enviamos el certificado donde consta la calidad de comerciante de ustedes. Ese certificado es lo que le solicitan los clientes, los proveedores, entidades financieras y muchas entidades diciendo usted es comerciante. Entonces, Ventanilla Única Empresarial se pueden gestionar todos los procesos a través de esta plataforma virtual. Ya vamos, digamos que a mirar el comparativo de persona natural y persona jurídica. Digamos que son las formas jurídicas para constituirse o crear la empresa. Y aquí ya inicia la doctora Elizabeth a contarnos un poco de todo el tema del comparativo y los tipos societarios. Muy buenas tardes para todos. Como les dijo mi compañero, mi nombre es Elizabeth Duque Palacio. Yo soy abogada de la Cámara de Comercio de Pereira. Soy especialista en Derecho Administrativo y llevo en la entidad 21 años, de los cuales desde el año 2012 soy abogada de la Cámara en el área del registro mercantil. Existen dos formas de inscribirse en la Cámara como comerciantes. Uno es la persona natural y la otra forma de crear empresa, pues a través de las personas jurídicas. El registro de persona natural, pues es un registro muy sencillo, es un registro muy económico, solo requiere que la persona se presente en la entidad con el documento de identidad y ya, como lo explicaba Jason, todo el proceso de matrícula se adelanta a través del Centro de Atención Empresarial. ¿Qué información se requiere para el registro de persona natural? La dirección donde se va a desarrollar la actividad económica, el valor de los activos, es decir, esa partecita que cada una de las personas destina de su patrimonio para crear su emprendimiento, y el nombre comercial que vaya a tener como tal su emprendimiento, porque ya la definición de las actividades económicas y demás, pues a través del CAE las pueden establecer con el acompañamiento de los asesores. Las responsabilidades en el registro de persona natural frente al de una sociedad, pues son muy amplios. Las personas naturales ante la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, adquieren la obligación de presentar la declaración bimestral de industria. Ante la DIAN, si son no responsables, pues las únicas responsabilidades que adquieren son la de llevar el libro fiscal, que es un libro diario donde se hace el asiento diario del movimiento de su establecimiento, que debe permanecer en su establecimiento de comercio y además es la base para pagar las obligaciones ante la Secretaría de Hacienda en el periodo que le corresponda, bimestral o anual. Esa pues ya es una asesoría completa que se da al momento del registro. Cuando se habla, bueno, y como persona natural, pues toda la carga y toda la responsabilidad está en cabeza de ese comerciante, es decir, que ante cualquier eventualidad, pues yo respondo con el 100% de mi patrimonio. Cuando se hablan de personas jurídicas, se habla de personas ficticias que están conformadas por una o varias personas, sean naturales o sean jurídicas, y se crea una persona completamente diferente de cada una de las personas que las integran. ¿Qué significa? Que mientras yo me matriculo como persona natural y adquiero la calidad de comerciante, cuando yo hago parte de una sociedad, no soy comerciante, soy socio o accionista, pero no adquiero la calidad de comerciante. Las responsabilidades, los costos y el proceso de registro cambian de una manera exponencial, pues porque para la constitución de sociedades, como vamos a ver más adelante, pues se debe presentar un documento para efectos de su creación. Las responsabilidades ante la Secretaría de Hacienda
del municipio cambian, mientras que una persona natural solo adquiere la obligación de presentar la declaración bimestral o anual. Las jurídicas, además de la declaración bimestral y anual, pues adquieren la obligación de presentar también la declaración bimestral del RTICA. Y con relación a la DIAN, pues todas las personas jurídicas ante la DIAN son responsables, como lo que antes se conocía régimen común. Salvo pues que con ocasión de las actividades o de su objeto y demás estén exceptuadas por algún motivo, si así lo dispone como tal el estatuto tributario. Los costos también cambian con relación al registro y pues se liquidan es con base en los activos o en el capital. Algo muy importante antes de continuar con la presentación es que deben saber que cuando yo me matriculo como persona natural en la Cámara de Comercio y por alguna circunstancia con ocasión de un contrato, porque supero los topes mínimos que como tal define la DIAN para asumir la carga impositiva de una sociedad, por ejemplo, y volverme responsable ante la DIAN, no existe la transformación de persona natural a jurídica. Esto me parece importante porque muchos comerciantes, cuando se les presenta la posibilidad, o más que la posibilidad, la necesidad de pasar a, a presentarse como sociedades, creen que ese tiempo o esa antigüedad de la persona o de su propio establecimiento de comercio le suman a la persona jurídica que vayan a constituir. No es viable la transformación de natural a jurídica y por eso de pronto cuando se toma la decisión de emprender, pues se debe hacer como un análisis juicioso, revisar, consultar, documentarse y demás, para no incurrir de pronto en gastos inoficiosos o en pérdida de tiempo que solamente les va a retrasar como tal sus procesos en contratación, como comerciantes, en fin. Entonces eso es bueno que lo tengan presente los que apenas están como en el proceso de emprender o las personas que en este momento ya son comerciantes, pues como que tengan esa claridad. Ahora sí, ¿qué es un contrato de sociedad? Pues es el contrato, es el inicio o lo que da origen a que existan como tal las sociedades. Se materializa por la voluntad de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte que puede estar representado en dinero, bienes muebles, bienes inmuebles, en fin, para el desarrollo de una actividad económica o una actividad social y que al final pues se va a ver retribuido para ellos en unas utilidades que ya de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos se distribuirán de la manera que como tal se acuerde. ¿Qué determina la capacidad de las sociedades? Pues está determinado por las actividades económicas o por su objeto social. El desarrollo de esas actividades o de ese objeto social es el que determina cuál es la finalidad o cuáles son los derechos y las obligaciones que como tal ese empresario o esa persona natural, en el caso de la actividad económica, pues se va a obligar frente a otras entidades. Entonces las obligaciones de la sociedad nacen o se derivan de la actividad económica o del objeto social que como tal se desarrolla. Las sociedades comerciales se crean con el único propósito de ejecutar actos mercantiles o de crear empresas mercantiles. Cuando una sociedad dentro de su objeto social tiene actividades mercantiles como son la transformación de productos, la comercialización de productos, bueno, cualquier cantidad de definiciones como está establecido en el Código de Comercio, pero al mismo tiempo desarrolla actividades no mercantiles, como ocurre cuando yo tomo la decisión de crear una sociedad familiar para proteger mi patrimonio, más no para desarrollar una actividad mercantil, esa sociedad será comercial. O sea, el hecho de tener una actividad mercantil ya le da la calidad de sociedad comercial. Cuando yo creo una sociedad
únicamente con la finalidad de proteger mi patrimonio, estoy frente a una sociedad civil, más no comercial, que también adquieren obligaciones, tienen responsabilidades y demás, pero no es una sociedad mercantil. Y tanto las sociedades comerciales como las sociedades civiles se someten a no, a la legislación mercantil para el desarrollo como tal durante su existencia. Es válido constituir sociedades entre familia, esposos, hijos, en fin, un grupo familiar puede tomar la decisión de unirse y crear una sociedad. E igualmente, cada uno de los cónyuges o de las personas que hacen parte de la sociedad harán sus propios aportes como tal para establecer el capital de la empresa, pero es válido que se creen sociedades, no solo entre personas que no tienen ningún vínculo familiar y demás, como una sociedad de familia. Existen unas limitantes para que las personas puedan hacer parte de una sociedad. Las personas que son incapaces pueden hacer parte de las sociedades mercantiles siempre y cuando estén representados por sus padres o tengan la autorización de sus padres. En el caso de sociedades de familia, por ejemplo, como sería una sociedad civil o una sociedad en comandita, los incapaces no pueden tener la calidad de socios. Ellos no pudieran ser socios gestores, que son como tal los socios que le dan vida jurídica a las sociedades en comandita. Entonces, para las sociedades en comandita, sea una sociedad civil o una sociedad por acciones, un incapaz nunca podrá ser socio. Para los otros tipos societarios, pueden hacer parte de la sociedad siempre y cuando tengan la representación o la autorización de sus padres o de su curador, en fin, dependiendo como tal la condición de esa persona incapaz al momento de la creación de la empresa. ¿Cuál es el fundamento legal para la creación de sociedades? Está el artículo 110 del Código de Comercio, que hasta el año 2006 era la única norma mediante la cual se constituían todas las sociedades limitadas, anónimas, bueno, en fin. Todas las sociedades se constituían únicamente a través de escritura pública, independiente de que su capital estuviera representado en bienes inmuebles o en dinero en efectivo. A partir del año 2006, eh, cuando se creó la ley 1014 de 2006, esta ley permitió que sociedades del código se pudieran constituir a través de documento privado, siempre y cuando los socios o los accionistas que fueran a crear la empresa eh, cumplieran dos requisitos. Uno de los requisitos es que la empresa no puede tener más de 10 empleados y el segundo requisito es que los activos no podían superar los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando una sociedad cumple con esos requisitos, se puede constituir a través de documento privado y siempre y cuando su capital no esté representado en bienes inmuebles. Cuando el capital lo pagan los socios o los accionistas con el aporte de bienes inmuebles, todo o una parte, la constitución se debe hacer a través de escritura pública porque eso requiere una solemnidad o tiene una solemnidad mejor ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Entonces, para modificar la tradición se exige como tal la escritura pública. Entonces, por escritura pública, siempre y cuando el capital esté representado en bienes inmuebles o ya pues haya una disposición especial de acuerdo a lo que va a ser el objeto social de la sociedad y exija que la constitución se haga a través de escritura pública. Por documento privado,
Las sociedades se pueden constituir, menos las civiles, siempre y cuando cumplan los dos requisitos que ya les indiqué y el capital o el patrimonio no esté representado en bienes inmuebles. Y ya el trámite de constitución, o mejor el documento de constitución, se haría con base en lo dispuesto en el decreto 4463 de 2006, que es el decreto reglamentario del artículo 22 de la ley 1014. Ya la norma como tal para los tipos societarios están dispuestas en el Código de Comercio, sociedades limitadas, artículo 353 y siguientes del Código hasta el 372, las disposiciones en el Código para la creación y funcionamiento y todo lo que regula las sociedades anónimas, artículo 373 y siguientes del Código. Y hay otro tipo societario que no es de creación del código, es una ley posterior, la ley 1258 de 2008, que es la norma o es la ley mediante la cual se creó la sociedad por acciones simplificada. De hecho, en este momento, el 99% de las empresas que se constituyen son SAS. ¿Por qué motivo? Porque es una ley más flexible para los empresarios, tienen un objeto social indeterminado, entonces eso abre todas las puertas a que un empresario no tenga que estar incurriendo en reformas cada vez que vaya a implementar o vaya a emprender en un negocio o sí, en un negocio adicional o en el desarrollo de una actividad comercial adicional, salvo que el tercero con quien vayan a celebrar un contrato les exija que como tal en el en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara se detalle o se describa de manera taxativa las actividades que desarrolla. Eso es una ventaja para los empresarios en el entendido de que les va a ahorrar dinero frente a estar haciendo reformas estatutarias. ¿Por qué? Porque cuando se constituye una sociedad por escritura pública, el objeto social es cerrado. ¿Qué significa? Que yo solamente puedo desarrollar lo que está descrito en el objeto social. No me abre la posibilidad de empezar otra actividad económica, otro nicho de mercado y demás, si no lo incorporo dentro del objeto social. A diferencia de las SAS, o a diferencia de las sociedades que se constituyen por documento privado, que específicamente establecen que pueden desarrollar cualquier actividad comercial o civil lícita, entonces eso abre las puertas al desarrollo de otras actividades económicas. Doctora Elizabeth, Señora. por aquí tenemos una consulta antes de pasar a los tipos de sociedades. Explicar la diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, que no les quedó muy claro. Claro que sí. Las sociedades civiles no desarrollan actividades mercantiles, es decir, no se dedican a la transformación, a la producción, a la comercialización de un bien, obra o servicio. ¿Cierto? Yo puedo crear una empresa de ingeniería y voy a prestarles un servicio. Yo puedo crear una empresa o constituir o matricularme en una empresa de confección, entonces voy a transformar productos. En fin, no desarrollan actividades mercantiles, se crean con el único propósito de proteger su patrimonio. Es decir, lo que motiva su constitución es llevar a una sociedad todo el patrimonio que tienen los papás, por ejemplo, y que solamente al momento de su fallecimiento los hijos puedan continuar o no con la administración de la sociedad en procura solamente de la protección del patrimonio. No sé si me hago entender, o sea, no desarrollan ninguna actividad mercantil, no hay ninguna actividad económica como tal definida en las sociedades civiles. Listo. Y las sociedades mercantiles sí se dedican a la transformación, a la producción de un bien o servicio. Exactamente, las sociedades comerciales, esa es la única finalidad que tienen, es poder desarrollar actividades mercantiles, desarrollar actividades, espérame un segundo, yo les digo algo, a ver si de pronto es más claro de esa forma.
Mira, por ejemplo, el artículo 20 del Código de Comercio define cuáles son los actos y operaciones y las empresas mercantiles como tal. Entonces, por ejemplo, dice, la adquisición de bienes a título oneroso, o sea, siempre hay como una finalidad diferente, con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos, adquisición de bienes muebles con destino a arrendarlos y demás, todo a título oneroso, recibo de dinero en mutuo o a interés, la adquisición de establecimientos de comercio, la intervención como asociados o accionistas en la constitución de otras sociedades, empresas editoriales, empresas litográficas, empresas de obra y construcción, empresas de aprovechamiento, promotoras de negocios, empresas de construcción, empresas de depósito, empresas de fabricación, empresas de transporte, de seguros. Entonces, digamos que de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollar esa sociedad, pues en esa misma medida o en esa misma proporción serán los actos mercantiles que desarrolle, de transformación, de servicio, de comercio, de industria y demás, mientras que las civiles no desarrollan ninguna actividad económica. La única finalidad o lo único que motiva su constitución es la protección de su patrimonio. Esas sociedades no son, eh, digamos que antes eran muy frecuentes, antes se constituían muchas sociedades en comandita con ese propósito. En este momento, pues esa sociedad es enredadita. Eh, y en este momento lo que hacen muchas personas para proteger su patrimonio igual conforman una sociedad SAS que es de naturaleza comercial, no civil, y de manera independiente o aparte del trámite de la creación, lo que hacen es celebrar protocolos de familia y de esa manera, perdón, las manejan. Entonces, las sociedades civiles no desarrollan ninguno de los actos que están contemplados en el artículo 20 del Código de Comercio. Solamente las crean con la única finalidad de proteger su patrimonio. No sé si ya queda clara la Y creo que definición o ya si para hay mucha más. Mariana le queda alguna duda como para aclararle de una vez. Bueno, sigamos mientras Mariana nos responde. Mm, la sociedad limitada. Ahí escribió algo. Escribió Mayra. Diferencia entre realizar operaciones mercantiles como persona natural, como persona jurídica unipersonal y como SAS constituida por una sola persona. Quisiera saber cuáles son los criterios prácticos que deben tenerse en cuenta para escoger una u otra modalidad. Lo que pasa es que cuando yo me matriculo como persona natural, no hablo de un objeto social. Yo solamente hablo de objeto social cuando hablamos de personas jurídicas. Cuando yo soy persona natural, yo desarrollo una actividad económica, ¿cierto? Y del desarrollo de esa actividad se van a derivar como tal obligaciones, como les explicaba Jason al principio, ante las diferentes entidades. Cuando yo soy una persona jurídica, además de que debo describir cuáles son las actividades económicas de mi empresa, sí hago una descripción en un punto como tal del documento de constitución que es el objeto social, donde yo ahí puedo relacionar y describir todo lo que yo puedo hacer en el momento o me proyecto a hacer en un futuro y desarrollarlo a través de esa persona jurídica. Ella dice persona jurídica unipersonal y como SAS. A ver, en este momento, digamos que el concepto de empresa unipersonal, que todavía no ha sido derogado, pero pues ya no es tan frecuente el registro de una empresa unipersonal porque la SAS entró a reemplazarlo en el entendido de que se puede constituir por una sola persona, se puede constituir por varias personas. Entonces, digamos que el que lo define
Yo siempre les recomiendo a las personas cuando vienen a hacer la consulta de registro y que apenas están como en el proceso de empezar, cuando nos preguntan si el registro hacerlo como persona natural o como persona jurídica, siempre la recomendación es revisen y analicen el tipo de clientes o el tipo de actividad que usted va a desarrollar o al tipo de persona o de empresa al cual usted pretende prestarle los servicios. Porque aunque no hay ninguna norma que indique que una persona natural no puede celebrar contratos, por ejemplo, con una persona jurídica, sí existen muchas personas jurídicas que no contratan con personas naturales y la mayoría de las veces es por el tema de la facturación. Cuando yo soy persona natural no responsable, pues no puedo expedir una factura donde le esté descontando el IVA, por ejemplo, a una persona como hacen las jurídicas. Y para efectos de los cobros, puedo presentar mi RUT, una cuenta de cobro, una factura simple, en fin. Mientras que las personas jurídicas sí están obligadas a expedir una factura, llevan una contabilidad, tienen un contador y demás, las naturales no. Entonces, siempre mi recomendación es como revisen primero y hagan un análisis del tipo de clientes o del tipo de personas a las que ustedes con su emprendimiento, con su empresa, quieren llegar, porque sí es fundamental. Nosotros, de hecho, acá en la Cámara tenemos en la mayoría del tiempo una persona de la DIAN que les brinda como esa asesoría en formalización tributaria que es la más importante para poder tomar esa decisión, porque las cargas, como les decíamos en principio, cambian exponencialmente de una persona natural a jurídica. Entonces, hacerlo como persona jurídica o hacerlo como sociedad depende en gran parte, como les digo, de lo que les pidan a ustedes el tercero con quien vayan a celebrar un contrato. Son tan válidos los registros de persona natural como de persona jurídica, pero si encuentran más tropiezos, a veces al momento de celebrar contratos con jurídica, las personas naturales. Y como les decía en principio, no existe la transformación entre natural y jurídica. Yo me puedo matricular como persona natural y si por algún motivo debo pasar a una persona jurídica, el registro empieza de cero. Ni el tiempo, ni el dinero, ni nada se pasa a esa persona jurídica que apenas se está constituyendo. Con mucho gusto, Mayra. Bueno, sigamos entonces mientras nos hacen otra pregunta. Para la constitución de una sociedad limitada, se requiere mínimo 2 personas, máximo 25. Cuando las sociedades limitadas superan el tope de socios, deben transformarse a una sociedad anónima o a una sociedad SAS, en fin, pero ahí pierde como tal la calidad de sociedad limitada. Como les decía, se puede constituir por documento privado o se puede constituir por escritura pública. Todo depende de la forma como se pague el capital por parte de los socios o, como les decía también en principio, que haya una disposición especial para la constitución de una empresa. Por ejemplo, una sociedad que presta servicios temporales, suministran personal, ponen personal en misión y demás. Por ejemplo, la ley exige que se tienen que constituir a través de escritura pública. Entonces ya son formalidades muy definidas por la norma o por la ley de acuerdo al objeto social. La sociedad limitada, su razón social va seguida o debe estar acompañada de la palabra limitada o de la abreviatura LTDA. ¿Por qué es muy importante? Porque en las sociedades limitadas la responsabilidad de los socios se limita al monto de la participación que como tal hagan en la sociedad. Cuando yo constituyo una sociedad limitada y omito la palabra limitada o la abreviatura, me vuelve solidario ilimitadamente y respondo con mi patrimonio. Entonces es muy importante que tengan eso presente si en algún momento la idea es constituir una sociedad limitada. Con relación al capital, al momento de la constitución, todos los socios deben pagar el 100% de su capital.
No hay forma de que se pague una parte y posterior a la constitución otra y demás. El 100% del capital debe estar pagado al momento de la constitución. Em, Se divide en cuotas y a esas cuotas se les debe dar un valor nominal. El valor nominal es igual para todos los socios. No un socio puede tener una cuota que valga 5 pesos y otro socio tener una cuota que valga 10 pesos. El valor nominal es igual para todas las cuotas. Y cualquier reforma que vayan a hacer o cualquier capitalización o cualquier cambio que se vaya a hacer en el capital implica como tal una reforma a los estatutos. La administración en la sociedad limitada, pues en principio está en cabeza de cada uno de los socios, pero pues generalmente o siempre se nombra un gerente que es finalmente el tercero o esa persona, perdón, que obliga a la sociedad frente a terceros. Entonces, la sociedad tiene un representante legal, tiene 5 socios, no es que cada socio vaya y firme un contrato y entonces yo firmo un contrato con ese y yo hago la negociación en el banco o yo hablo con el otro. Todo se centra en el representante legal, que finalmente es quien obliga a la sociedad frente a terceros. La representación legal en una persona jurídica puede estar en cabeza de personas naturales o puede ser ejercida también por personas jurídicas. Y en ese orden de ideas, el representante legal de esa persona jurídica que nombran como representante legal es el que representa a la sociedad frente a terceros. El máximo órgano en la sociedad es limitada, es la junta de socios. No están obligados a tener junta directiva. Pueden crear el órgano en los estatutos, pueden definir las funciones y dejarlo creado y en algún momento nombrarlo, como puede que nunca los lleguen a nombrar, pero no es obligatorio. Así como tampoco están obligadas a tener revisor fiscal, salvo que superen los topes establecidos en la Ley 43 de 1990 y en ese momento ya se obligan a tener revisor fiscal. Contador todas, revisores fiscales solamente en los casos que obligue la Ley 43 o que la norma como tal se los exija. Anthony, si me paso de persona natural a persona jurídica, ¿puedo conservar el mismo nombre que registré como persona natural? Eh, sí, a ver, al momento de la constitución, eh, puedes aportar ese establecimiento a la sociedad como parte de pago del capital. El establecimiento pasa con el tiempo que tiene y demás. Inclusive la razón social de la persona jurídica pudiera ser el nombre del establecimiento de comercio que como persona natural tengas. Si es viable, aportar el establecimiento como parte de pago, inclusive adoptar el mismo nombre como razón social de la empresa. Pero hago una claridad. El establecimiento pasa a la sociedad con la antigüedad que tenga, pero el tiempo del establecimiento no le suma a la sociedad que apenas se está constituyendo. Bueno, otro tipo societario es la sociedad anónima. La sociedad anónima se constituye con mínimo 5 accionistas. No existe un límite en el número de personas que la integren. Al igual que los otros tipos societarios, se constituye por escritura pública o por documento privado. Su razón social va seguida de la palabra sociedad anónima o de la abreviatura SA. El capital para efectos de su constitución puede estar representado igual en dinero, bienes muebles, bienes inmuebles. Ese capital entre los accionistas se divide en acciones que son igual títulos negociables. Cada sociedad debe emitir un título accionario para cada uno de los accionistas, donde se indican los derechos que otorgan, el tipo de acciones que tienen, cuántas acciones. En ese libro de accionistas se lleva igual por parte del representante legal la relación de los embargos, en fin, de cada una de las situaciones que se puedan presentar con ese accionista en particular y con sus acciones como tal. ¿Qué es importante acá contarles? Cuando se habla de una sociedad limitada,
las cámaras de comercio certificamos a los socios. En el certificado de existencia y representación legal de una sociedad se muestran los socios, se indican las cuotas que tienen, el valor nominal, en fin. En el caso de las sociedades por acciones, como no se habla de personas, sino de un título accionario, se habla de una acción y ya no es la persona como tal, las cámaras no lo certificamos. Las cámaras no certificamos a esos accionistas. La cámara solamente certifica el total de capital, acciones y valor nominal, pero no quiénes son sus titulares. De ahí la importancia de que ustedes cumplan con las obligaciones que tienen las sociedades, entre ellas la de registrar los libros y entre esos libros el libro de accionistas, donde va toda esa información. Porque si en algún momento alguien necesita saber quiénes son los dueños de una sociedad por acciones, cuál es su participación, en fin, esa información no la suministra la Cámara de Comercio. Esa información la debe generar el representante legal de la sociedad con base en la información que reposa en el libro de accionistas. Entonces, es muy riguroso el control de los accionistas por parte de la sociedad porque es una responsabilidad interna. El capital en una sociedad anónima se divide en autorizado, suscrito y pagado. El capital autorizado es una proyección, no existe. Es un techo o es el límite al que yo como empresario quiero llevar mi empresa en cuanto a su crecimiento económico. El capital suscrito, por el contrario, corresponde a la parte que yo como accionista me obligo a invertir o aportar para la constitución de la sociedad. Es obligatorio el pago por parte de los accionistas y en el caso de las sociedades anónimas, ese capital suscrito debe corresponder a por lo menos el 50% del capital autorizado que yo como tal proyecto. Cuando yo no puedo pagar el 100% de ese capital suscrito al momento de constituir una sociedad anónima, la norma le da a los accionistas un plazo que no puede exceder el término de un año. Entonces acá ya empiezan unas diferencias frente a la sociedad limitada que tiene que estar pagado el 100% del capital al momento de la constitución. Y el capital pagado corresponde a lo efectivamente pagado por los accionistas al momento de la constitución. Y acá también hay una restricción y es que se tiene que pagar por lo menos la tercera parte de cada acción suscrita al momento de la constitución de la sociedad anónima. Entonces ya hay una diferencia bien relevante con relación a la sociedad limitada. En cuanto a la administración de una sociedad anónima, el Código de Comercio obliga a las sociedades anónimas a tener junta directiva y a tener revisor fiscal. La junta directiva se integra como mínimo con 3 personas, que serían sus miembros principales, y deben tener sus respectivos suplentes. La representación legal puede estar en cabeza, como les decía ahorita, de una persona natural o de una persona jurídica, y el máximo órgano es la asamblea de accionistas. Y ya la sociedad por acciones simplificada, que como les decía en principio, pues es el tipo societario que hoy es más relevante, de más uso por parte de todas las personas. Y como les decía en principio, es por la flexibilidad que tiene frente a la Constitución y frente a todo con relación a los otros tipos societarios. Por ejemplo, la sociedad por acciones simplificada la puede constituir una o varias personas, al igual que en la anónima o en la limitada, sus socios o accionistas pueden ser personas naturales o jurídicas. Se puede constituir, siempre se constituye por documento privado. La única excepción para que se haga a través de escritura pública es que su capital esté representado en bienes inmuebles por la solemnidad que les indiqué al principio frente a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La razón social debe estar seguida de la palabra sociedad por acciones simplificada o por la sigla SAS, porque es más flexible que las otras. Tiene un objeto social indeterminado,
El término de duración es indefinido, aunque las que se constituyan por documento privado, una limitada, una anónima que se constituya, por ejemplo, por documento privado en virtud del decreto 4463, podrá tener igual objeto social indeterminado y duración indefinida. Ya les voy a explicar algo que es relevante con relación al capital, que la hace mucho más atractiva frente a los otros dos tipos societarios. Por ejemplo, el capital igual se divide en acciones. Eh, Tienen que tener todas el mismo valor nominal, pero les permite, por ejemplo, crear acciones especiales. Hay sociedades que crean, por decir, acciones de familia o acciones doradas, en fin, el nombre que le quieran dar a la sociedad, sociedad de padre de acción de padre de familia, perdón, y es porque determinan unos derechos o unas condiciones especiales o en cabeza de esa persona que es titular de esa acción se concentra el 100% de los derechos de voto para la toma de decisiones. En fin, les permite crear una cantidad de acciones o de tomar unas decisiones especiales frente a los otros tipos societarios. Al igual que, como les decía, en la sociedad anónima deben emitirse los títulos accionarios. En ellos se indican la información del accionista, derechos, número de acciones y demás. Al igual que la anónima, el capital se divide en autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuál es la diferencia frente a la sociedad anónima? El capital autorizado sigue siendo igual, es una proyección, es una expectativa de crecimiento en cuanto a la parte económica de la sociedad y demás. Con relación al capital suscrito, es lo mismo que en la sociedad anónima, corresponde a la parte con la que se obligan los accionistas y que tienen que pagar sí o sí, porque además el capital suscrito es el que le muestra a terceros cuál es el músculo financiero que tiene esa sociedad, hasta dónde se puede obligar y demás. Pero a diferencia de la anónima, le permite a los accionistas pagar su aporte en un término máximo de 2 años. Y con relación al capital pagado, es igual, corresponde a lo efectivamente pagado por esos accionistas al momento de la constitución. Pero como acá decimos que les da 2 años para pagarlo, entonces puede ser que yo al momento de la constitución pague la totalidad del capital suscrito. Puede ser que yo solamente pague una parte y tenga 2 años para pagar la diferencia, o puede ser que yo al momento de la constitución declare un capital suscrito, pero no pague nada. Y entonces la ley me da igual 2 años para yo pagar la totalidad de mi inversión en la sociedad. Entonces, eso la hace más atractiva frente a los otros tipos societarios, pues porque los accionistas tienen una mayor libertad, por decirlo de alguna manera, o es más flexible y me permite que si yo tengo una proyección, pues me arriesgue a invertir, a crear mi empresa, teniendo la certeza de que en tanto tiempo yo voy a pagar ese capital. Ahora bien, dentro del documento de constitución se tiene que indicar la forma y términos como los accionistas o bien pagaron la totalidad de ese capital o pagaron ese pedacito o van a pagar la totalidad del capital que se deba o que se quede debiendo en el evento de que se pague alguna parte de la totalidad del capital. Con relación a la administración, no los obliga a tener junta directiva, no es obligatorio el cargo, la revisoría fiscal y la representación legal la pueden ejercer tanto personas naturales como jurídicas. Acá resulta oportuno indicarles algo. En las sociedades no es necesario ni obligatorio, por ejemplo, que esté creado el cargo de revisoría fiscal en sus estatutos para poderlo nombrar. Es decir, yo constituyo una sociedad limitada y constituyo una sociedad por acciones simplificada. Y no creo el cargo de revisor fiscal y hoy ya estoy obligado porque superé los topes de la ley 43 y o la DIAN me dijo, qué pena, pero usted ya tiene que tener revisor fiscal y tenga que hacer una reforma estatutaria para crear el cargo. La revisoría fiscal en las sociedades se puede nombrar en cualquier momento. No requiere una reforma estatutaria como tal para poder hacer o proceder con el nombramiento de la persona. No sé si hasta ahí me hice entender, si tengan alguna pregunta.
Por ahora no hay preguntas en el chat, Ok. pero si les surge dudas, por favor, pueden levantar la manito, pueden dejarlas en los mensajes. Listo. Ya continuando, y digamos que teniendo claro todo lo que nos explicó la doctora Elizabeth en cuanto a la persona natural y persona jurídica, si tienen dudas, por favor, si pueden, no sé si tengan activo el micrófono porque no estoy viendo el chat, porque estoy proyectando, entonces para que por favor lo allí o al final de la presentación, pues ya respondemos las dudas, ¿listo? Teniendo claro ya lo que le explicó la doctora Elizabeth, persona natural y persona jurídica, en el caso de personas naturales, nosotros tenemos, digamos que una indicación expresa que no podemos registrar personas naturales si esta persona natural tiene una multa vencida de policía. Eso según la ley 1801 del año 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o Código de Policía, como normalmente le decimos. Cuando vence una multa, cuando después de su imposición pasan 6 meses y no se paga. Un ejemplo de esto, claro, es en pandemia. En pandemia se colocaron muchos comparendos por los toques de queda. Decía una persona natural, le impusieron un comparendo de policía por violar el toque de queda, nosotros nos tenemos que negar a registrar esa persona natural. ¿Listo? Eso está artículo 183 de la ley 1801 del año 2016. ¿Cuándo nos podemos negar o abstener de registrar a un establecimiento de comercio o una sociedad, una persona jurídica? Cuando exista homonimia, nos debemos negar a registrar un nombre de una empresa que ya esté legalmente constituida a nivel nacional. Una persona natural cuando realice una actividad no mercantil o no comercial. La doctora Elizabeth ahora mencionaba el artículo 20 de los actos que se consideran mercantiles o comerciales y el artículo 23 del Código de Comercio establece claramente las actividades no mercantiles o no comerciales. Y específicamente para personas naturales, ese artículo 23 dice que no podemos registrar en cámara las personas naturales que estén en el ejercicio de una profesión liberal. Entonces, en cámara no tenemos personas naturales, contadores, ni ingenieros, ni arquitectos, ni odontólogos, ni veterinarios. Porque es el ejercicio de una profesión liberal, no se consideran comerciantes o no es una actividad mercantil. Nos debemos negar en ese caso, a menos de que tenga por lo menos una actividad que se considere mercantil o comercial. Entonces puede ser veterinario, por ejemplo, que es una actividad en ejercicio de una profesión liberal, pero si ese veterinario vende, no sé, artículos para mascotas, vende concentrados, peluquería canina, en ese momento sí se considera comerciante, pero ya la consulta veterinaria, nosotros nos debemos negar a registrar esa persona natural. Cuando hablamos de persona jurídica, y como lo decía ahora la doctora Elizabeth, la persona jurídica, su naturaleza es comercial. Que la persona jurídica sí puede desarrollar cualquiera de esas actividades. La restricción está para personas naturales. ¿Cuándo nos debemos negar o abstener de registrar a una persona o un establecimiento? Cuando ocupen debidamente el espacio público. Según la Constitución Política de Colombia y la Ley 1801, pues nadie puede ocupar el espacio público, a menos de que tenga una autorización previa por parte de la administración municipal o de la alcaldía del municipio donde se encuentre. ¿Cuándo nos debemos negar? Cuando un menor, que según la ley un menor adulto está de 14 a 17 años en ese rango de edad, cuando ese menor adulto no tenga autorización de los padres para ejercer actos de comercio. Si los padres autorizan a ese menor para ejercer actos de comercio, nosotros podemos continuar con el registro mercantil, pero no podemos continuar si ese menor adulto de 14 a 17 años se acerca a la cámara solo, él no puede continuar con el proceso de matrícula mercantil. Sí o sí necesitamos autorización de los padres para ejercer actos de comercio por una orden judicial y ya en el caso cuando estén registrados, cuando tengan un establecimiento registrado y vaya a realizar una mutación o un cambio de dirección, de nombre, de actividad. Y la actividad que ustedes pretenden hacer es de consumo de licor o servicios sexuales, nosotros nos debemos negar a cambiar ese dato que ustedes tengan la intención de modificar en el registro mercantil, a menos de que nos presente a nosotros el uso del suelo, que más adelante lo vamos a ver con más detalle, donde diga que esa actividad sí es permitida en la zona, ¿cierto? O en el predio que ustedes pretenden desarrollar esa actividad. Esas son digamos que las condiciones básicas cuando nosotros nos podemos negar o abstener de registrar a una persona natural. Ya vamos con los documentos necesarios. Entonces, lo que decía la doctora Elizabeth, lo más sencillo para ejercer o desarrollar actividades económicas, la figura más sencilla es persona natural.
En cuanto a documentos, en la persona natural solo le vamos a exigir el documento de identificación. Para colombianos, cédula de ciudadanía. Los extranjeros que tengan cédula de extranjería, perfecto. O si no tiene cédula de extranjería, entonces el pasaporte vigente. Para ciudadanos venezolanos, el permiso por protección temporal o PPT. Antes existía el permiso especial de permanencia, ya quedó derogado, ya necesitamos el permiso por protección temporal, PPT. Y para los menores y menores adultos de 14 a 17 años con la tarjeta de identidad. Ese es el documento que necesitamos en cámara, no necesita traer ningún otro documento. Entonces, es muy sencillo. Ya para la persona jurídica y cualquiera que sea su tipo, como lo explicaba la doctora Elizabeth, limitada, sociedad anónima o sociedad por acción simplificada SAS, en todos los casos necesitamos el documento de constitución. Entonces, normalmente, casi todas las sociedades que se constituyen ahora, pues son sociedades por acción simplificada y puede ser un documento privado. Es muy sencilla su constitución. En la página de nosotros, camarapereira.com, opción servicios virtuales, modelo de actas y documentos, allí puede encontrar el modelo de constitución. Es un documento Word muy sencillo y lo que ustedes hacen es empezar a modificar la información. ¿Qué van esos estatutos? La razón social, el objeto social, el capital, lo que explicaba la doctora Elizabeth ahora, la forma de administrar, quién va a actuar como representante legal, las facultades que tiene ese representante legal. Es muy sencillo, lo puede encontrar en la página de nosotros. En todos los casos necesitamos copia del documento de identificación de todos los accionistas, que son los dueños de la sociedad, quiénes son los representantes legales, el documento de identificación de esos representantes legales o representante legal, y si va a tener junta directiva, pues el número de identificación de cada una de esas personas que integran la junta directiva. Y revisor fiscal, pues sí lo va a tener, pero como explicó la doctora Elizabeth, en la SAS no se obliga a tener revisor fiscal inicialmente. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya hay otro tipo de documento diferente a la persona natural. Ya necesitamos un documento de constitución o estatutos. Aquí en la presentación están los enlaces. Yo le puedo compartir esa presentación a la doctora Yurani o a la doctora Marta para que se los compartan a ustedes y allí están los enlaces donde pueden ver toda la información. Los costos en la persona natural también muy sencillo. Hay valores que son fijos. Entonces, el formulario de matrícula siempre le vamos a cobrar 8.500 pesos. Em, los certificados de matrícula mercantil siempre le vamos a cobrar 12.200. ¿Qué cambia en la persona natural? Dependiendo del activo que se registre y el activo en una persona natural es todo lo que tiene para desarrollar su actividad. De sillas, mesas, refrigeradores, equipos de sonido, todo eso hace parte del activo, materia prima, esa parte del activo. ¿Y qué le preguntamos en cámara? El valor. Nosotros siempre en cámara, principio de la buena fe, ustedes nos dicen a nosotros qué activos tienen. Inicialmente no necesitan traer ni una certificación de contador público ni un balance general inicial. Es la información que ustedes nos suministran a nosotros. Y según la información que ustedes nos suministran a nosotros, nosotros procedemos con la matrícula mercantil. Entonces, un ejemplo en la persona natural que tenga 10 millones de activos, que es como lo normal, y normalmente tenemos de 5, 8, 10. Si ustedes nos dicen 20, 30, 40 millones de activos, con ese valor lo registramos. Y el certificado que se entrega al final, donde consta que ustedes son comerciantes, pues es el valor de activos que se va a reflejar allí. Esto para efectos de terceros, de clientes, proveedores, entidades financieras, pues ese activo es lo que aparece allí. Entonces, un ejemplo con 10 millones, el valor de la matrícula mercantil y lo que les comentaba al inicio, digamos que la ley o el estímulo que hay, la ley 1780 que promueve el emprendimiento juvenil, si es un emprendedor o un comerciante que se va a registrar es menor o hasta 35 años, el registro mercantil le costaría 69.100 pesos. Entonces es muy sencillo. Entonces muchas veces allá afuera dicen, no, es que el registro en cámara es muy complejo, es muy costoso, realmente no lo es. Un 85% de empresas que tenemos registrados a nivel nacional son personas naturales. ¿Por qué? Porque es muy fácil su registro. A menos, como le decía la doctora Lisa, de que por un requisito del mercado. Un ejemplo claro de esto es Fondo Emprender. No sé si lo han escuchado en algún momento, que es un tema del SENA. Fondo Emprender, algunos emprendedores le dicen, necesito que esté constituido como persona jurídica porque así presentaban el proyecto. Una persona que vaya a contratar con la gobernación, con la alcaldía, con otra entidad, muchas veces el requisito para contratarlos es que sea persona jurídica. Pero si el mercado no les exige inicialmente que esté constituido como persona jurídica, pues lo más sencillo es persona natural. El hecho de que sea persona natural, digamos que no quiere decir que no desarrolle la actividad, igual, sigue desarrollando una actividad comercial y normalmente lo que ustedes ven registrados
en todo el municipio donde ustedes se encuentren, la mayoría son personas naturales con su cédula, son dueños de un establecimiento, de un nombre comercial donde desarrollan unas actividades económicas. Si es una persona natural, es mayor de 35 años y si el activo que nos dicen en el momento de la matrícula mercantil es de 10 millones más o menos, el registro mercantil le costaría 178.100. Ese es el valor de registrarse. Y ahí está incluido el valor de los certificados, lo que le entregamos al final, dándole la calidad de comerciante como soporte. Ahora, hay muchos comerciantes que no necesitan un establecimiento de comercio o un nombre comercial para el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo claro de eso es un corredor de seguros. Un corredor de seguros hace su actividad como persona natural, pero él no necesita una oficina o un local físico para desarrollar esa actividad. En ese caso, solo le cobramos por la matrícula de la persona natural. Si es una persona natural que no necesita un establecimiento para desarrollar su actividad, le vamos a cobrar 14.600 pesos, que es el valor del formulario y el valor de los certificados, solamente, porque no se le cobra ese primer valor en esta tarifa que está aquí, que son 48.400. Y mira que el rango en estas tarifas que les muestro acá en el tercer punto es hasta 78 millones, ese valor no va a cambiar, 69.100 pesos vale el registro mercantil. Entonces, realmente es muy económico. Si es una persona natural que no requiere un establecimiento de comercio para desarrollar su actividad, y no es menor de 35 o hasta 35 años, le vamos a cobrar 123.600, incluido el certificado donde consta que es comerciante. Entonces, como persona natural, es muy económico el registro mercantil. Esto solamente es el valor de la matrícula mercantil. Más adelante vamos a ver la obligación que adquieren todos los comerciantes, que es renovar ese registro mercantil ante la Cámara cada año. Entonces, esto es costos de matrícula. Ahora, la persona jurídica, que es la otra forma jurídica de realizar actividades, el costo de la persona jurídica es un poco más costoso. Los valores del lado izquierdo son fijos. Siempre vamos a cobrar unos derechos de instrucción, que en cámara, todas las cámaras a nivel nacional funcionan igual, 73.000 pesos, son las mismas tarifas. El mismo formulario es a nivel nacional, 8.500. Instrucción de libros de comercio. Como lo explicaba la doctora Elizabeth, en las sociedades se debe registrar unos libros. Uno de ellos es el registro de accionistas y el otro acta de asamblea. O si es una sociedad limitada, ya se llama registro de socios o y acta de junta de socios. Pero siempre se debe llevar esos libros de comercio. Se registran en cámara los libros, pero quien tiene la facultad o la competencia de revisar son entidades de fiscalización. Por ejemplo, la DIAN. Entonces, Cámara le da esa formalidad diciendo, sí, tiene unos libros registrados, pero quien puede revisar esos libros son otras entidades encargadas de la fiscalización. Cada hoja de los libros vale 360 pesos, eso es fijo, ya ustedes nos dicen cuántas hojas van a registrar y en todos los casos se va a cobrar un certificado de existencia y representación legal. La persona natural en el momento de la matrícula mercantil, el registro es automático. Entonces, si ustedes se acercan como persona natural, van a desarrollar una actividad con la cédula de ciudadanía, con 69.100 pesos, en 40 minutos nace como comerciante y en ese momento le entregamos el certificado donde consta que es comerciante. En la persona jurídica estamos de 1 a 2 días máximo. Entonces, ustedes nos presentan a nosotros la información, los estatutos, pagan el dinero correspondiente y al día siguiente ya le entregamos el certificado donde dice que ustedes son comerciantes. Los valores del lado derecho sí pueden cambiar. ¿Qué puede cambiar? Dependiendo si es beneficiario de la ley 1780, dependiendo si se va a constituir como una empresa de familia. Entonces, allí puede variar el valor. Entonces, esto sí depende de cada sociedad o de cada persona, ¿cierto? Matrícula del establecimiento es opcional. Por lo que lo veíamos, una sociedad comercial puede tener una dirección administrativa porque no tiene una oficina física, porque no tiene un local comercial, puede tener una dirección administrativa, entonces el establecimiento es opcional. Y acá ya entra la gobernación de Risaralda a cobrar un impuesto por el hecho de constituir esa persona jurídica, que en la persona natural no se paga. ¿Qué dice la gobernación de Risaralda? Que debe pagar un impuesto de registro departamental. Ese impuesto es sobre el capital suscrito, en el caso de sociedades anónimas, lo que explica ahorita la doctora Elizabeth, o en el caso de sociedad por acción simplificada, sobre el capital suscrito, el 0.6%, y cuando es una sociedad limitada, sobre el capital social, el 0.6%, que es la sumatoria del aporte de cada socio o de cada accionista. Y en las sociedades, en la persona jurídica, hay una figura, un acto que se llama situación de control. ¿Cuándo hay situación de control?
cuando hay una persona que tiene la mayoría del capital, 50% más uno. Si tiene más del 51% de participación en el capital, la norma dice que se configura una situación de control. Eso es porque esa persona podría tomar decisiones en esa sociedad y ese acto lo certificamos y hay un costo por eso, que son 230.000. A modo de ejemplo, teniendo en cuenta todas estas tarifas en la persona jurídica, si se hace la constitución, como ejemplo, con 10 millones de capital suscrito, si hay beneficio de ley 1780 o hay beneficio de empresa familiar, cuando son dos o más accionistas, el valor de la constitución serían 516.400. Cuando es una persona jurídica, cuando los accionistas o el accionista, hablando de la persona jurídica SAS, Sociedad por Acción Simplificada, con único accionista, y si es mayor de 35 años, el valor de la matrícula mercantil subiría a 625.400, incluido el certificado, incluido los libros, incluido todos los actos, incluido gobernación de Risaralda, todo serían 625.400. Obviamente, si el capital es inferior a 10 millones, estos valores son inferiores. Lo que eso teniendo base los 10 millones, ¿listo? Como le digo, en cámara nunca le vamos a pedir un balance inicial, una certificación de contador, eso no lo vamos a pedir al momento de la matrícula mercantil, no es necesario. Es lo que ustedes, en el caso de persona natural, nos informen y en el caso de persona jurídica, lo que ustedes estipulen en los estatutos, como capital suscrito o como capital social. Eso en el tema de los costos, ¿listo? Ahora vamos con el tema de responsabilidades. No sé si tengan alguna duda en el tema de los costos. En Si el quieren, tema de los costos no hay preguntas. Hay una perfecto. pregunta para la doctora Elizabeth, pero yo creo que la hacemos mejor al final, Sí, al cuando, final, cuando para evacúes avanzar este tema. acá. Exacto. Ya en el tema de responsabilidades, a nivel nacional, hay tres responsabilidades básicas para todos los comerciantes. La primera de esas responsabilidades, independientemente que sea persona natural o que sea persona jurídica, se debe de renovar el registro mercantil o esa matrícula que se hizo inicialmente cada año, siempre de enero a marzo de cada año, que en este momento estamos en esta temporada, entonces ustedes van a ver en centros comerciales, van a ver publicidad, en vallas, en pendones, publicidad en radio y demás, de la obligación legal de renovar ese registro mercantil de enero a marzo de cada año. No tiene que ser en marzo, lo pueden hacer desde el 1 de enero, renovar ese registro mercantil y es una vez al año. Y ese valor de esa matrícula mercantil dependerá de los activos que ustedes nos digan cada año. En la persona natural es una información que ustedes nos suministran cada año. ¿Cuál es el valor de los activos? En la persona jurídica, que ya vamos a ver la tercera responsabilidad que escondían, la persona jurídica sí se obliga a tener contador y a tener una información completa contable. Desde los activos lo reflejan el estado de la situación financiera, o antes llamado el balance general. Allí están los activos y sobre ese valor de activos hay una tarifa para pagar. En el caso de personas naturales, ustedes nos dicen el valor real de los activos y sobre ese valor van a pagar la matrícula mercantil. Esa es la primera obligación a nivel nacional. Segunda obligación, y hablando específicamente de Pereira, si hay emprendimientos acá de las personas que están presentes, los emprendedores de otros municipios, si están por fuera de Pereira, ya tienen que acercarse a cada municipio y preguntar cómo es el tema de impuestos. Esto que está en la imagen, en la diapositiva, funciona para Pereira. Entonces, ¿qué dice Pereira para este año 2026? Que hay un impuesto mínimo al año si son personas naturales. Solamente aplica para personas naturales. Entonces, si es una persona natural y los ingresos brutos al año o durante el año son inferiores a 41.899.200, que es más o menos teniendo un ingreso mensual constante de 3.491.600, pertenece a un régimen que se llama régimen simplificado especial o RSE. Ese régimen simplificado especial va a pagar un impuesto mínimo al año de 505.000 pesos. Sí tiene avisos y tableros. Los avisos y tableros para la alcaldía de Pereira, para el municipio de Pereira, puede ser un pendón, puede ser el aviso normal, puede ser escrito en la pared, 505.000. Esos avisos y tableros. Cuando no hay avisos y tableros, el valor del impuesto disminuye. Entonces son 442.000 pesos de impuesto. ¿Qué dice la alcaldía de Pereira? Que ningún comerciante va a pagar al año menos de 8 VTs. La VT de este año quedó en 52.374. El impuesto mínimo en Pereira es de 419.000 pesos.
Sobre este valor se liquida el 15%, que son 63.000 pesos. La alcaldía le cobra 63.000 pesos al año por el hecho de darle publicidad al nombre y que esté para el público. Y la alcaldía cobra el 5.5% sobre este valor de sobretasa bomberil. Esa sobretasa bomberil es una contribución que hacen los comerciantes para bomberos. Entonces, mantenimiento de ellos, infraestructura, maquinaria, es una contribución. Eso suma los 505.000. Si no hay avisos, 442. ¿Qué dice la alcaldía? Que puede pagar ese impuesto una vez al año, pero si no tiene el dinero de inmediato, lo puede anticipar. Entonces, lo puede anticipar en 4 trimestres. Primer trimestre del año en el que estamos en este momento, enero, febrero, marzo, primer trimestre. Fecha límite de pago, 31 de mayo. Si dividimos este valor en 4 trimestres, cada trimestre sería de 126.250 pesos. Si no tiene avisos y tableros, esa persona natural, entonces sería de 110.500 pesos cada trimestre. Fecha límite de cada trimestre, mayo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31. Los que tengan inmuebles, estas mismas fechas aplican para predial, mismas fechas que aplican para el impuesto de industria y comercio. ¿Listo? Eso como persona natural. ¿Qué pasa? Cuando es una persona jurídica, no puede pertenecer al régimen simplificado especial. ¿Qué dice la alcaldía? Que ya no puede pagar cada 3 meses. ¿Y qué dice la alcaldía? Que ya no hay impuesto mínimo al año. La alcaldía dice que debe declarar cada 2 meses, anticipos bimestrales, y cada 2 meses va a pagar según el ingreso que tenga esa empresa cada 2 meses. Entonces ya no hay un valor mínimo, ya no hay un valor base para pagar, sino que depende del ingreso que tenga cada 2 meses. Para las personas jurídicas ya debe tener contador por obligación. Entonces el contador normalmente es el que se encarga de hacer estas declaraciones de cada 2 meses. En la persona natural, régimen simplificado especial, si llega a pasar de la fecha límite, no hay sanción, solamente le cobran una mora. En la persona jurídica, que es cada 2 meses, si llega a pasar de las fechas límites que están estipuladas aquí, según el calendario tributario de este año, ya hay sanción de 209.000 pesos. Entonces, ahí hay otra diferencia entre persona natural y persona jurídica. Obviamente es mucho más sencillo el registro como persona natural. Entonces, esto en el tema del municipio, la Secretaría de Hacienda Municipal, y cada municipio a nivel nacional va a cobrar un impuesto. ¿Qué va a cambiar? Las fechas y los topes y los valores que se cobran, porque cada municipio establece eso según el Estatuto de Rentas Municipales. Un ejemplo de cómo se paga el régimen autorretenedor, si en el caso de que ustedes sean personas jurídicas. Entonces, ¿qué dice la alcaldía? Que ya no es un valor fijo o mínimo, sino que se va a declarar sobre los ingresos brutos de cada bimestre. A modo de ejemplo, si los ingresos brutos mensuales son de 6 millones, el valor base para pagar impuestos van a ser 12 millones el bimestre. ¿Qué más dice la alcaldía? Que se va a cobrar impuestos según la clasificación y tarifa. Ejemplo, la tarifa por mil de una tienda es 6 por mil. Si aplicamos 12 millones, lo multiplicamos por 6, lo dividimos entre 1.000, da el valor del impuesto. O sea que el impuesto en Pereira para una tienda de una sociedad que tenga 6 millones mensuales, el impuesto de cada mes son 72.000 pesos. Sobre esos 72.000 pesos, el mismo 15% de avisos y tableros, o sea, 10.800, y el mismo 5.5% sobre tasa de bomberil, sobre este impuesto que son 4.000. Entonces, una sociedad que tenga 12 millones de ingresos el bimestre, 6 millones mensual, el impuesto serían 86.800. Cada 2 meses va a pagar diferente porque cada 2 meses el ingreso pues va a variar. Entonces, cada 2 meses el impuesto dependerá del ingreso bruto que tenga cada 2 meses. No es el ingreso neto, es el total de los ingresos, para que tengan presente. Entonces, esto, un ejemplo para que ustedes conozcan cómo se paga en el régimen autorretenedor, el que paga cada 2 meses, aplica para personas jurídicas. Tercera obligación a nivel nacional. ¿Qué dice la DIAN? Que las personas naturales y solamente las personas naturales pueden pertenecer al régimen no responsable de IVA o no responsable del impuesto al consumo cuando tengan actividades de restaurantes, cafeterías, bares, heladerías. Este no responsable de IVA hasta el 2019 se llamaba régimen simplificado. ¿Qué dice la DIAN? Que puede pertenecer al no responsable de IVA siempre y cuando sea persona natural y que venda al por menor, siempre y cuando los ingresos brutos al año durante el año no supere los 183 millones para este año. El tope del año pasado eran 174 millones. Que no tenga más de un establecimiento de comercio o un nombre comercial. Establecimiento de comercio no siempre se entiende como algo abierto al público.
Después de pandemia hemos tenido muchos emprendimientos virtuales. Entonces tienen una página web, tienen el comercio a través de redes sociales, sigue teniendo un nombre comercial y esto cuenta como establecimiento de comercio. Para nosotros, válido decirnos el nombre comercial, aunque no tenga un lugar físico y le certificamos el nombre comercial. Que esta persona natural no desarrolle actividades de importación o exportación o usuario aduanero y que no explote ninguna franquicia. ¿Qué dice la DIAN? La persona natural inicialmente, si no incumple alguna o por lo menos una de estas condiciones o características, no tiene obligación de tener contador, no tiene obligación de facturar electrónicamente, no tiene obligación de declarar IVA ni declarar renta. ¿Qué le dice la DIAN? Tenga siempre el RUT actualizado. El RUT no se desactualiza. El RUT se debe actualizar cada vez que un comerciante tenga un cambio de dirección, de teléfono, de correo o de actividad, y le pide un registro de operaciones diarias o un libro fiscal. Es un cuadernito, un archivo en Excel o acá en cámara vendemos un libro, se llama libro fiscal. ¿Y qué dice la DIAN? Que lo mínimo que debe llevar una persona natural en su contabilidad, que lo lleva el mismo comerciante, son los ingresos de todos los días, los gastos de todos los días y al final del mes, un ingreso mensual, un gasto mensual y le da un saldo mensual. Contabilidad básica, no necesita contador para hacer ese proceso. Y informar a la DIAN cualquier cambio o el cese de actividades cuando cancele la matrícula mercantil. ¿Qué pasa con la persona jurídica? Que la persona jurídica no puede ser no responsable. Minuto cero de constitución de esa persona jurídica, ya sea limitada, sociedad anónima o la más común y por facilidad y demás, la SAS, es responsable de IVA. ¿Qué significa eso? Todo lo contrario al no responsable. Entonces, esta persona jurídica sí se obliga a pedir factura electrónica automáticamente y como responsabilidad a todas las personas debe facturar electrónicamente, debe de presentar declaración de IVA, ¿cierto? Cada 2 meses inicialmente, declaración de renta cada año según la utilidad, debe tener libros de comercio registrados y sí o sí debe tener contador. En la persona natural no se obliga a tener contador, en la persona jurídica sí es obligatorio tener contador y una información contable completa. Entonces, como le decía la doctora Elizabeth, como le digo yo, si a ustedes el mercado no les está exigiendo de manera específica que tenga constituida una persona jurídica, lo más sencillo para constituir o para registrarse es como persona natural. Entonces, el 69.100 si son menores de 35 años, ahí como a modo de resumen, 178.100 si mayores de 35 años, paga cada 3 meses ante el municipio un impuesto mínimo, 110.000 pesos cada 3 meses o 126.000 pesos cada 3 meses. Y ante la DIAN no se obliga ni a tener contador, ni a declarar IVA, ni a declarar renta, nada de esto. Entonces es muy sencillo. Ya con la persona jurídica, obviamente sí hay otra carga tributaria y ya crece un poquito, digamos que el tema de obligaciones. Pero como persona natural es muy sencillo registrarse y como les repito, un 85% de empresas constituidas a nivel nacional son personas naturales. ¿Listo? Ahora vamos con el tema de requisitos y una vez, digamos que realizado todo este proceso ante la Cámara de Comercio, la ley 1801 del año 2016, que se aprobó a finales de 2016, digamos que empezó a aplicar en el año 2017, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o Código de Policía, en su artículo 87 dice que es obligatorio para el desarrollo de cualquier actividad comercial, de servicios, industrial. Y por acá hay algo en negrita que dice que se desarrolló no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público. Es un ejemplo de es un establecimiento que se considera establecimiento y no está abierto al público, es una cocina oculta. Es una cocina oculta no está abierta al público, pero allí se desarrollan unas actividades y esto genera unos impactos, desde ruido, de vibraciones, de olores. Hay unos domiciliarios que están allí afuera esperando, entonces hay un tema de ruido. Entonces, si es cerrado al público, sigue siendo un establecimiento de comercio, ¿cierto? Entonces, debe cumplir una serie de requisitos y cuando un comerciante nos dice, ¿quién me da permiso o quién me da licencia? La respuesta a nosotros va a ser, nadie le da permiso, nadie le da licencia. Usted como comerciante debe cumplir todos esos requisitos que establece el artículo 87. Primer requisito que establece el artículo 87, cumplir con la normatividad del uso del suelo. Lo que le comentaba inicialmente, toda la ciudad está zonificada, hay 21 sectores normativos en la ciudad y en cada sector la Secretaría de Planeación Municipal en el 2016, digamos que desarrolló un plan de ordenamiento territorial, esto lo aprobó el Consejo Municipal y aprobó el Acuerdo 35 del 2016, que establecen qué actividades se pueden desarrollar y qué actividades no se pueden desarrollar en cada una de las zonas de la ciudad.
Recomendación, si ustedes están empezando en un emprendimiento, lo primero que deben consultar es si ese emprendimiento, esa actividad que tienen en mente, si se puede desarrollar en determinado predio de la ciudad. Hay una excepción y es cuando se ubiquen dentro de un centro comercial, dentro de un conjunto residencial, un edificio o cualquier otra propiedad horizontal, porque ya esa propiedad horizontal tiene un reglamento de propiedad horizontal y tiene una licencia de construcción. Si no está dentro de una propiedad horizontal, sí se acerca con la dirección. Recuerda los canales virtuales que le mencioné al inicio, no tiene que desplazarse. O si prefiere venir de forma presencial, pues tenemos acá las sedes en Expo Futuro o en el centro. Se acercan con la dirección exacta, nomenclatura, si es una zona rural con la ficha catastral y nosotros le podemos decir si se puede desarrollar la actividad en esa dirección o no. Segundo requisito que establece el artículo 87, la matrícula mercantil ante nosotros. Desde el hecho de que esté registrado en cámara no se entiende como un permiso, una autorización, es un requisito más. Nosotros damos la calidad de comerciante. Tercer requisito, comunicar la apertura del establecimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional necesita saber qué establecimientos hay registrados en la zona. Ellos le llaman cuadrantes o zonas donde está, digamos, que el rango de operación de ellos. Acá en la Cámara entregamos un modelo de cómo notificar las aperturas, algo muy sencillo, diciendo yo soy comerciante, el nombre de mi establecimiento es este, está ubicado en esta dirección, se dedica a esta actividad y unos datos de contacto. Va con esto a la estación, su estación de policía o CAI más cercano de policía y notifica la apertura del establecimiento. Cuarto requisito, para los comerciantes que vendan celulares, debe tener una autorización previa por parte del Ministerio de la Información y de las Telecomunicaciones o MINTIC. Esto por el control de celulares robados. Entonces, esto se hace virtualmente. Ustedes colocan en Google autorización para venta de celulares y lo lleva a la plataforma de MINTIC y todo se hace virtual. ¿Qué dice el Código de Policía? Que durante la ejecución de la actividad se deben cumplir otros requisitos adicionales. Primero, intensidad auditiva. El año pasado se aprobó la ley 2450, ley contra el ruido. Entonces, hay mucho control de establecimientos de comercio y bueno, no solamente establecimientos de comercio, también en la zona general, un vecino que tenga la bocina con mucho ruido, pues eso se puede dar comparendo por Código de Policía, pero normalmente las entidades municipales se fijan mucho en los establecimientos, más que todo en bares, discotecas y demás, por el ruido que puedan generar porque esto afecta la tranquilidad. Entonces, se debe cumplir las normas referentes a la intensidad auditiva. Hay unos decibeles para cada actividad. Quien hace ese control es la Secretaría de Gobierno Municipal o la Administración Municipal. Hay unos horarios establecidos en Pereira, decreto 840 del año 2017, que establece los horarios. No es la hora que quiera cerrar un comerciante su establecimiento, es la hora que le permita a la alcaldía desarrollar su actividad. ¿Cierto? Entonces, decreto 840, ejemplos de estos horarios, si es un estanquillo, por ejemplo, en código 4724, 3 de la mañana. Las tiendas, víveres y abarrotes, 11 de la noche. Eso por horarios. El tema de restaurantes, comidas, bares, 5 de la mañana. Entonces, para cada actividad hay un horario establecido y nosotros le podemos entregar ese decreto de horarios cuando así ustedes lo requieran o preguntar primero la hora que está permitida. Hay unas condiciones de seguridad y sanitarias. ¿Quién verifica las condiciones de seguridad mínimas? Bomberos Pereira, ¿cierto? Nosotros acá entregamos un instructivo en Pereira. Hay una entidad que se dedica a esto, que es Bomberos Pereira. Aquí le entregamos un instructivo para que pueda programar esa visita. Es completamente virtual. ¿Qué verifica bomberos? Los pisos, el tema si tiene botiquín, señalización, el estado de las redes eléctricas, instalaciones eléctricas, más tomas corrientes, que todo esté perfecto. Y ellos emiten algo que se llama certificado de seguridad. Condiciones sanitarias. ¿Quién las verifica? Secretaría de Salud Municipal. Secretaría de Salud Municipal va a verificar pisos, paredes, iluminación, ventilación, control de plagas y emiten algo que se llama concepto sanitario. Si ustedes se acercan a un establecimiento, ingresan a un establecimiento de comercio, ellos tienen un sticker que pegan en la pared, un sticker verde, antes era una manito verde, ya es un sticker redondo verde y eso es lo que dice que está permitido o que cumple las condiciones mínimas de salubridad o sanitarias de ese establecimiento que puede funcionar normal. Si de pronto llegan a ver un sticker naranja es porque hay requerimientos sobre ese establecimiento. Y ya cuando hay un establecimiento y más que todo el de alimentos, cuando hay plagas, eso da cierre definitivo del establecimiento. Entonces, eso en condiciones sanitarias. En cámara le entregamos también el instructivo de cómo programar esa visita, que es completamente virtual.
¿Listo? No tiene costo. El de bomberos sí tiene costo, vale 47.000 pesos si los activos están inferiores a 10 millones. De 10 millones a 1.000 millones le cobran 157.000 pesos la visita. Esta visita de bomberos es diferente a lo que se paga por sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil es la contribución y ya para el certificado de seguridad ellos cobran es por el hecho de realizar la visita. ¿Qué verifica también la Policía Nacional, los inspectores de policía, la Secretaría de Gobierno? Que el objeto registrado en cámara sea igual al que hace allá afuera. Entonces muchas veces nos dicen a nosotros los comerciantes que tiene un restaurante, pero cuando vaya la policía, cuando vaya la Secretaría de Gobierno, resulta que no es un restaurante, sino un bar, eso es el objeto registrado. O que es un estanquillo. El estanquillo, por norma, es venta de licor para consumir fuera del lugar de venta. Si hay un consumo de licor, entonces ya la actividad cambia y no es el concepto registrado. Si hay un establecimiento que tiene música para los clientes, hay que pagar algo que se llama derechos de autor. La entidad más conocida y por recomendación que tiene el 99% del mercado es Saico Asimpro. Esos son los derechos de autor. Si un comerciante le paga a otro gestor que se llama gestor individual, ese gestor individual debería entregarle al comerciante el listado de la música que puede reproducir en su establecimiento de comercio. Ya con derechos de autor de Saico de Asimpro, que ya el comerciante elija quién le va a pagar, con Saico de Asimpro puede emitir cualquier tipo de música. Hay otros comerciantes que se dedican a una actividad de alojamiento, agencia de viajes y demás, Registro Nacional de Turismo. Ya con la puerta, por favor. Registro Nacional de Turismo, que es algo, es otro registro diferente al registro que estamos mirando en este momento, que es el registro mercantil. Entonces, Registro Nacional de Turismo también está a cargo de las cámaras de comercio y es un registro posterior al registro mercantil. Se hace completamente virtual, no tiene ningún costo. Esto, el cumplimiento de requisitos. Si ustedes han visto a la Secretaría de Gobierno, las personas de la alcaldía que mantienen con un chaleco rojo o blanco, cuando ellos visitan un establecimiento, ellos van con una lista de chequeo. ¿Qué está en la lista de chequeo? Lo que está establecido en el artículo 87 del Código de Policía. Entonces ellos empiezan a decir, ¿cumple con uso de suelo? Chulean, sí o no. ¿Tiene matrícula mercantil de la Cámara de Comercio? Chulean, sí o no. ¿Comunicó la apertura? Chulean, sí o no. ¿Cumple con intensidad auditiva, horarios? ¿Tiene el certificado de bomberos? ¿Tiene el certificado de salud? ¿Cumple con el objeto registrado? ¿Derechos de autor? ¿Si tiene música o videos? Es una lista de chequeo. Entonces realmente nadie les va a dar permiso, nadie les va a dar licencias. Ustedes deben cumplir con la totalidad de todos esos requisitos. ¿Listo? Si ustedes tienen un emprendimiento virtual, obviamente no va a aplicar ni el uso del suelo, ni comunicar la apertura, ni nada de esto. Porque si ustedes tienen un emprendimiento virtual, si tienen una página web, tienen un nombre comercial, pero lo hacen por dropshipping o algo parecido, un comercio a través de internet, pues no se obliga, porque normalmente ustedes van a reportar como dirección la casa y bomberos no van a ir a una casa a verificar las condiciones ni salud. Es más, no pueden ingresar a una vivienda si no tienen una orden, ¿cierto? Entonces, esto es exclusivo para establecimientos de comercio y cuando está abierto al público. El tema de uso de suelo y notificación de apertura y los demás requisitos. Artículo 87 del Código de Policía. Ahora, esto es lo que le comenté a los 21 sectores. Esta es la zona urbana de Pereira. Este es el centro de la ciudad, sexta, séptima, octava, acá queda la cámara, esto es el sector de Cuba, este es el sector Belmonte, esto es zona de Circunvalar, lo verde es Pinares, Alpes, el centro de la ciudad lo rojo, lo naranja sigue siendo centro de la ciudad, pero después de la 26, acá hacia abajo amarillo Cuba, hacia la mitad amarillo es Villa del Prado, Poblado 1, Poblado 2. En cada uno de esos sectores planeación determinó qué actividades se permitían y qué actividades no se permitían. Y es la primera consulta que ustedes deben realizar. Acuerdo 35 del 2016, la consulta la hace con nosotros de manera presencial o virtual con los canales que yo les dije inicialmente. De normativa de uso de suelo. Pueden también consultar de manera gratuita en línea por autogestión. Ustedes ingresan allí la dirección, la ficha catastral y la actividad económica y la plataforma de nosotros genera una consulta de uso de suelo. Entonces, otra forma de ustedes validar. Si no pueden desplazarse, no lo puede hacer virtual, también se puede comunicar al número de celular 300-594-7828, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5, o en la sede principal de la carrera octava, Villa Olímpica o virtual. ¿Listo? El otro requisito es bomberos. ¿Cómo programa la visita de bomberos? Escanea ese código QR que está en la pantalla o ingresa en el enlace que está allá arriba. Y eso es lo mínimo que requiere bomberos.
Obviamente, cada establecimiento es diferente dependiendo de la actividad que realice, dependiendo del tamaño del establecimiento, pero lo mínimo es extintor, señalización, salida de emergencia, botiquín y ya el tema de instalaciones eléctricas. Obviamente, si es otro emprendimiento diferente, una actividad de alto impacto, no sé, que vende fuegos pirotécnicos o algo que tenga un riesgo para la salud humana, obviamente ellos le van a pedir otros requerimientos adicionales, pero depende de cada establecimiento de comercio. En Pereira es muy fácil todo. Escanea este código QR o sigue el paso a paso que está en tributario.pereira.gov.co y ahí puede realizar el proceso. Condiciones de sanidad o sanitarias o de salubridad, lo mínimo para todos los establecimientos, pisos, paredes, iluminación, ventilación. Puede programar esa visita completamente virtual a este correo electrónico pqrs-salud@pereira.gov.co. No tiene ningún costo y queda programada la visita. Si hay música o video para los clientes, derechos de autor, hay una información general, página web derechosdeautor.gov.co que puede ver toda la información referente a los gestores colectivos, gestores individuales, quién puede recaudar esos derechos y cómo lo va a hacer cada empresario. Esos son los canales de nosotros, celular y WhatsApp 305-94-78-28. Hay un teléfono fijo 340-3030, opción uno, y el correo cae @camarapereira.org.co. Cualquier duda que tengan, cualquier necesidad que tengan, si requieren un acompañamiento específico para lo que ustedes estén pensando, estén emprendiendo o alguna duda puntual, estamos muy, muy atentos a resolverle cualquier duda y digamos que acompañarles en todo el proceso. Cualquier necesidad que tengan, como decía inicialmente, de asesoría contable, financiera. Tenemos un departamento de proyectos que le puede, digamos, que alinear el proyecto que tienen. Si quieren participar en las ferias que nosotros tenemos normalmente durante todo el año, que ahorita en junio es la primera, que es Expo Camello. Están pendientes de la página web de nosotros, de la aplicación, están todos los eventos que nosotros tenemos. Quedamos muy atentos a cualquier cosa que necesiten y acompañarlos pues en todo el proceso de creación de empresa, que realmente es muy sencillo. No sé si tengan alguna duda, no sé en el chat porque estoy proyectando y no lo Sí, veo. sí surgieron dudas. Bueno, Bueno, los entonces vamos a escucho. empezar con una que va dirigida a la doctora Elizabeth. Sí, perfecto. Y dice, ¿cómo se haría para no violar la ley si algunas personas naturales asociadas deciden crear una empresa comercial al interior de una asociación campesina? Eh, Hola, mira, muy buenas tardes nuevamente. Estaba viendo la pregunta ahorita. Lo que pasa es que son cosas muy diferentes. Una cosa es una entidad sin ánimo de lucro, otra cosa es una sociedad comercial, ¿cierto? Eh, en las entidades sin ánimo de lucro normal del sector común, como son asociaciones, corporaciones y fundaciones, sus asociados eh, pueden crear empresas, estar matriculados como personas naturales y al mismo tiempo estar vinculado a una asociación, corporación o fundación. Asimismo, el decreto 2150 de 1995 determina que las entidades sin ánimo de lucro se conforman por personas naturales o jurídicas. Si estamos hablando de las asociaciones campesinas, en virtud de la ley 2219, pues yo no veo ningún inconveniente en que una o que las personas como tal que las integren creen empresas y desarrollen actividades mercantiles. No sé cuando indican que crear una empresa comercial al interior de una asociación campesina, pues eso es imposible, porque pues son personas jurídicas completamente diferentes. Ahora, la ley 2219, que es una ley bien especial, que apenas está como todo mundo adaptándose a ella, sí trae unas condiciones muy específicas, eh, o mejor dicho, divide como tal las personas que la conforman. Y aunque indican personas naturales o jurídicas, pues no dice si puedan ser personas jurídicas comerciales para ser parte de la entidad como asociado. La verdad, ahí sí prefiero como hacer la consulta, pero en ese sentido, si cuando indica personas naturales o jurídicas, pudieran ser personas jurídicas comerciales, porque es que las asociaciones campesinas se crean para dos grupos específicos, que son las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, yo
decirles que es viable y que no va a infringir la ley el constituir una sociedad o una empresa comercial, como lo dice, una sociedad comercial al interior de de una asociación campesina son dos registros completamente independientes. No sé si lo que están preguntando es, o el sentido de la pregunta mejor es, que una persona jurídica comercial pueda ser parte como asociada en una asociación campesina. Yo haría la consulta en ese sentido y me comprometo a darles la respuesta que nos brinden, porque como les digo, se crearon para dos actividades muy especiales, que son las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, con un objeto social muy definido en la parte agropecuaria, rural, de producción, de pequeños productores, en fin. Entonces sí prefiero hacer la consulta, porque no lo define, dice personas naturales o jurídicas, pero crear una persona jurídica, una comercial, al interior de una eh, asociación campesina, en la forma en que está estructurada la pregunta, yo diría que no. Más sin embargo, hago la consulta y a través de la doctora Yurani, perdón, les hago llegar la respuesta. Bueno, Angélica Mejía, sí, vamos a compartir la charla, va a quedar alojada en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Y pues a las personas que participaron en este espacio les vamos a enviar, una vez ya lo tengamos el enlace, les vamos a enviar ese enlace para que puedan volver a ver la charla y bueno, con mayor detenimiento, pues identificar los aspectos que sean de su interés. Bueno, para Jason, en una asociación agropecuaria, el RUT ante la DIAN es el mismo libro de asociados y necesariamente deben coincidir. Pues realmente todas las personas jurídicas tienen la obligación de registrar libros de comercio. Después de la ley de trámites en cámara se registra el registro en el caso de entidades sin ánimo de lucro, que están asociaciones, corporaciones, fundaciones, fondos de empleados, cooperativas, ahora último las asociaciones campesinas agropecuarias, todas deben llevar libros de comercio, registro de asociados y actas de asamblea. Ya para el tema del RUT o el NIT, a todas las personas jurídicas que se constituyan, nosotros le tramitamos el RUT o el NIT ante la DIAN. No tienen que acercarse a la DIAN a tramitar el NIT o el RUT. No Perdón, sé si esa es la respuesta. perdón, un segundo, interrumpo. Jay, la pregunta, cuando ellos escriben la pregunta, no dicen RUT como tal el registro único tributario, sino que RV. Ah, perfecto. Si es RUP, RV es el registro único de beneficiarios finales. El RUP ante la DIAN, nosotros a todas las entidades, después del año 2022, la DIAN nos dio la instrucción de que todas las personas jurídicas deben tener esa responsabilidad del registro único de beneficiarios finales. En el tema de las asociaciones o entidades de ánimo de lucro en general, si no se determina, no se identifica quién es el beneficiario final, el que se reporta es el representante legal o normalmente, como se llama, presidente. En las personas jurídicas, cuando hay un capital, se debe reportar en el RUP, RV, las personas o accionistas, personas naturales o accionistas que tengan más del 5% de participación en el capital. Pero todas las personas jurídicas deben reportar quién es el beneficiario o los beneficiarios finales de esa entidad. Ese es el RV, que es una Ujú. responsabilidad que se encuentra dentro del RUT, que es el RUT, que es ante la DIAN. Bueno, Diego Alejandro Tovar dice, si soy una persona natural y no tengo establecimiento de comercio, ¿debo pagar registro mercantil? Se Perdón, no obli- escuché bien. Ah, bueno, ya, ahí. Lo que pasa es que esto es lo que preguntan, Jay. Si soy una persona, si soy persona natural y no tengo establecimiento de comercio, ¿debo pagar registro mercantil? Lo que pasa es que no todas las personas naturales aperturan un establecimiento de comercio. El hecho de desarrollar una actividad mercantil y estar inscrito en la Cámara de Comercio como comerciante, sí, sí, claro.
salvo la excepción que contempla o las excepciones que contempla el artículo 23 del Código de Comercio. Pero por lo demás, mientras yo esté en el desarrollo de una actividad mercantil y la ejerza o la desarrolle de manera profesional y permanente, me obligo ante el registro mercantil. Bueno, y hay una última pregunta que habla de una ley que prohíbe establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas a 200 metros a la redonda de, me imagino, instituciones educativas. Eh, si se establece a 201 metros, pueden dar el permiso. ¿Dónde pueden conocer más información sobre esa normativa y sobre esos requisitos? El Código de Policía, en el artículo 84, establece algo que se llama perímetro de impacto. Es artículo 84 de la ley 1801 del año 2016, que dice que alrededor de hospitales, hospicios, servicios educativos, servicios de salud o centros religiosos no se pueden desarrollar actividades que afecten la tranquilidad. Entre ellas el consumo de licor, entre ellas los servicios sexuales, entre ellas los juegos localizados, bingos, casinos y demás, no pueden localizarse a menos de los metros que defina cada municipio. Si miramos el parágrafo de ese artículo 84, dice, cada municipio o cada distrito, hablando de Bogotá, a través de su consejo municipal o el consejo distrital, establece el perímetro de impacto. ¿Qué pasó después y da un año, después del año 2016? ¿Qué pasó en el año 2017 en Pereira? El año 2017 se estableció un perímetro de impacto de 200 metros, pero esos 200 metros no aplica a nivel nacional, eso es de cada municipio. De esos 200 metros que menciona la persona allí en la pregunta, aplica solamente para Pereira, para el municipio de Pereira, porque es una competencia de cada consejo municipal determinar el perímetro de impacto. Entonces, en Pereira, en términos generales, si hay un consumo de licor, la actividad Código CIO 5630, en Pereira solamente se permite esa actividad en la carrera sexta, sobre la carrera sexta, séptima, octava, calle 19, avenida Circunvalar o carrera 13, desde Invico hasta La Rebeca, principal de Montelíbano, barrio Montelíbano, principal barrio Corales, principal barrio Belmonte, zona, después de la zona céntrica, que es acá la zona de la 30 de agosto, después de la Glorieta de la Villa y de Mercaza, ahí se permite el consumo del licor. Pero, ¿qué dice el POT de Pereira? Plan de Herramienta Territorial, que hay unas condiciones específicas. Hay un tema o un concepto que se llama intensidad. Entonces, normalmente esa actividad no se permite de inmediato. Dice, se permite uno por cuadra, dos por cuadra, uno por manzana, dos por manzana. A modo de ejemplo, sobre la circunvalar se permite el consumo de licor, pero la condición según el POT es que se permiten dos por cuadra máximo, cuatro en la manzana. Cuadra para el gobierno, para la alcaldía, es dos por cada lado de manzana. Entonces, si usted sube para circunvalar, va a haber dos establecimientos de consumo de licor, o pueden estar dos al lado derecho, dos al lado izquierdo por cada cuadra, ¿cierto? Máximo cuatro en la manzana. Y aparte de esa condición de intensidad, está el perímetro de impacto. Entonces, puede que sea permitido por norma, puede que cumpla la intensidad, pero tiene que estar a más de 200 metros, hablando de Pereira específicamente, donde se encuentre un centro de servicios de salud, educativo o centro religioso. Si ustedes están ubicados en otro municipio, pues tendré que preguntar en la administración municipal, en la alcaldía de ese municipio, cuál es el perímetro de impacto según el artículo 84 del Código de Policía, porque allí dijo, es facultad de cada municipio definir su perímetro de impacto. No sé si es clara la respuesta. Listo, súper claro. Bueno, en vista de que ya no tenemos más preguntas, les damos las gracias. Desde la Universidad Tecnológica de Pereira valoramos mucho estos espacios donde nos podemos conectar con otras entidades, pues que en este caso tienen una labor tan importante y es acompañar y recibir todas esas solicitudes de formalización empresarial. Muchas gracias a los dos, a la doctora Elizabeth, a Jason por acompañarnos en este espacio, por compartirnos pues todo ese conocimiento con tanta claridad y cercanía. Hoy vimos tipos de sociedades, características, incentivos, costos, requisitos. Eh, Saben que en la UTP siempre tenemos las puertas abiertas para este y otros temas que sean de interés de nuestros emprendedores. Entonces, bueno, esperamos que esta no sea la
la primera y la última vez que nos veamos este año. La universidad siempre participa también en Expo Camello como una de las vitrinas más importantes comerciales que tenemos para nuestros emprendedores. Siempre llevamos alrededor de 15 emprendedores a a esta feria. Entonces, para que también estén muy atentos, porque yo sé que pronto se van a abrir las inscripciones para la versión de este año. Y bueno, valoramos mucho, mucho la orientación que nos brindaron esta tarde, entonces les agradecemos mucho. Esta sesión quedó grabada, va a estar alojada en el canal de YouTube de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Como les comentaba hace un rato, eh, una vez tengamos el enlace, se los vamos a remitir al correo electrónico a través del cual ustedes se registraron. Mi compañera Marta Hernández les va a dar una información sobre la charla que vamos a tener el próximo jueves, que también va a ser muy interesante. Marta, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Como les estaba diciendo Yura, la próxima semana, continuando con nuestro jueves de emprendimiento, vamos a tener la charla Escalar sin quebrarse, las decisiones que determinan si tu emprendimiento crece o colapsa. Esta charla está muy enfocada a, como su nombre lo dice, a saber cuándo realmente estamos preparados. Entonces vamos a poder hablar de temas de flujos de caja, vamos a poder hablar de formalización, de señales de alerta, de liderazgo. Entonces, aquí vamos a poder identificar cuál es el momento, los momentos correctos para poder avanzar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que nos vamos a conectar el próximo jueves 26 de febrero a las 2 de la tarde. Jorge Madrid, que es representante de Pantera Makers, que es una aceleradora de empresas, pues tiene toda la experticia para podernos contar sobre estos temas. Así que bienvenidos a esta siguiente etapa. Entonces, creo que es muy coherente todo lo que vimos hoy con la doctora con la doctora Elizabeth y con el doctor Jason sobre, sobre los temas de formalización. Entonces, creo que vamos a conectar perfectamente con lo que veremos la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a la Cámara de Comercio de Pereira por su respaldo y conocimiento. Con muchísimo gusto. Feliz tarde para ustedes y muchas gracias por invitarnos. Como les dijo Jason en principio, la Cámara siempre tiene las puertas abiertas y dispuestos para estos espacios y para colaborarnos con todas las otras entidades. Claro que sí. Muchísimas gracias. Desde Barranqueros finalizamos con una invitación para que permanezcan conectados con todas nuestras actividades. Las tenemos disponibles en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram a través de Barranqueros-UTP o en Facebook Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Ahí se van a estar enterando todas las semanas de las actividades que tenemos, de las que son de acceso libre. Y bueno, esperamos que también nos sigan en redes para que estemos muy conectados a través de ese otro canal de comunicación. Una feliz tarde para todos y muchas gracias por su asistencia.